Las cámaras de acción van a tender a desaparecer debido a que los teléfonos les están comiendo el mercado. Sí, este fue un comentario bastante curioso que recibí hace algunos días acá en mi canal de YouTube y que la verdad les quiero leer completo para que abordemos cada uno de esos puntos. Les voy a dar mi opinión al respecto de esta perspectiva que nos compartía el amigo Ezequiel. Si las cámaras de acción no vuelven al tamaño original como la GoPro Hero 7 Black o la Session 5 e incorporan zoom óptico, van a tender a desaparecer porque el teléfono les está comiendo el mercado. Y yo sinceramente solo compré una Action Cam por el hecho de los enganches, pero como ahora vienen enganches para casco y pecho, para celulares la única razón por la que tendría una cámara de acción es por su tamaño y nada más. Hay varios puntos acá y el análisis que hace este usuario la verdad me parece un poco erróneo, al menos desde mi punto de vista. Pero vamos a repasarlo todo en este video. El tamaño de las cámaras de acción, por supuesto, ha cambiado a lo largo de los últimos años y esto es un poco notable. A veces son más grandes, más pesadas, tienen más accesorios que las terminan volviendo más robustas e incluso ya se parecen en algunos casos y con algunos aditamentos más a una cámara tradicional que a una cámara de acción de las de la vieja escuela. Pero si empezamos a analizar cómo ha sido el desarrollo de distintos tipos de productos y el tamaño y los cambios que han tenido durante los años, podemos ver, por ejemplo, en los smartphones un gran cambio de tamaño, dimensiones y que incluso ha vuelto cíclico en el último par de años. Este teléfono que vemos acá, esto es un teléfono del 2012, 2013, una cosa así, que es supremamente pequeñito. Y esto es un teléfono actual. Esto es un Motorola que es pequeño, es liviano en comparación con muchos otros que hay en el mercado. Y aún así, miren la diferencia de tamaño de unos teléfonos y cómo han cambiado en un poco más de una década. Entonces es normal que los productos vayan variando el tamaño y el peso según la época y las necesidades de la gente. Incluso ahora como les mencionaba, es un teléfono relativamente pequeño para los estándares que hay de otras marcas y por ejemplo los gama alta, imaginen los Samsung o un iPhone, son mucho más grandes que este teléfono y miremos cómo eran en el 2012 o 13 de grandes. Adicionalmente, las cámaras de acción tienen una ventaja y es que cada vez sacan más variantes. No solamente nos podemos quedar con este tipo de cámaras, que son las cámaras tradicionales de toda la vida que conocemos, sino que también hay otras variantes que las distintas marcas han estado sacando en el último tiempo, que son versiones reducidas en tamaño, por así decirlo, y en algunos casos también en sus especificaciones. ¿A esto qué me refiero? Por ejemplo, la línea Go, la Go 3S, por ejemplo, la Go Ultra que sacó recientemente Insta, son cámaras de acción mucho más pequeñas, mucho más que las tradicionales y que serían incluso más pequeñas que los ejemplos que puso el usuario en su comentario. También está por supuesto la DJI Nano, que creo que es un referente para muchos de los que siguen este canal y me siguen también en redes sociales, que por cierto si no lo haces acá abajo te las dejo para que vayas y me sigas y allá veas otra clase de contenido. Y a pesar de todo, con todas las críticas que le he dado a GoPro con la línea 4K y la Lead Hero, son cámaras también mucho más pequeñas, cámaras de acción ligeras y que se asemejan incluso a la idea que tuvieron con la Session, que también fue uno de los ejemplos que este usuario utilizó. De hecho, si no viste los reviews de esas cámaras, te los voy a dejar acá arriba en una tarjetita en pantalla y también en la descripción del video. Si vas a grabar contenido especialmente vertical, tu teléfono va a ser bastante útil para eso si es lo que tienes a mano. ¿Qué es lo más probable? Porque todos tenemos un teléfono en el bolsillo. Una cámara, bien sea como esta Sony con la que estoy grabando este video o una cámara de acción, van a ser un gasto adicional, un lujo entre comillas, que no tiene todo el mundo y que realmente no se necesita si por ejemplo vas a hacer TikToks o vas a hacer cosas sencillas, en especial en vertical. Claro, también puedes grabar horizontal algunos videos, por ejemplo, para YouTube, pero no va a ser al final lo más práctico del mundo. Y sí, él mencionaba que habían muchos enganches, por ejemplo, para cascos de motocicleta, para adaptar en distintos sitios y trípodes. Obviamente hay una cantidad impresionante de opciones en el mercado, pero sinceramente los teléfonos tienen un límite. Y ese límite de los teléfonos hoy en día no es necesariamente la cámara. Hay teléfonos que tienen una muy buena calidad de grabación, te pueden resolver muy bien,
nunca van a estar a la par de una cámara profesional porque los sensores son muy pequeños y digamos que con las cámaras de acción pasa algo similar. Los sensores de las cámaras de acción son dedicados, son cada vez más grandes, son cada vez mejores. El único foco que tiene una cámara de acción es grabar video. Y bueno, en algunos casos también la toma de fotografías, pero es como secundario. En cambio, los teléfonos, sí, las cámaras son importantes, son un punto de venta importante en el mercado, pero no es lo más relevante porque al final un teléfono sigue siendo un teléfono. El teléfono lo utilizas para utilizar redes sociales, para chatear, para utilizar el Google Maps, el Waze o lo que sea, para navegar en Internet, para trabajar, para hacer videollamadas, para, mejor dicho, tienes prácticamente tu vida en un dispositivo de estos. Y también las marcas tienen que darle prioridad a eso, no solamente con las camaritas se resuelve absolutamente todo. Y está el tema también de la resistencia de los teléfonos. Sí, se pueden poner en un casco de motocicleta, lo que sea, en una pechera, y al final del día no va a ser lo mismo si se te cae el teléfono a que si se te cae una cámara de acción. Es más probable que la cámara resista la caída y pueda seguir funcionando como si nada, mientras que el teléfono por bajito se te puede quebrar la pantalla en algún punto. Y no mencionemos ni siquiera lo que es la grabación submarina, buceo y demás cuestiones, no solamente meterlo en el agua un poco, sino más allá, de verdad, inmersiones profundas. Las cámaras de acción te pueden resolver eso y un teléfono no lo hace. Y por supuesto hay que hablar del elefante en el cuarto, que son las cámaras 360. Estas son unas cámaras que han venido acaparando cierto sector del mercado que se lo han quitado, entre comillas, a las cámaras de acción tradicionales. Y digo se lo han quitado porque al final las empresas siguen siendo exactamente las mismas, terminan ganando incluso más plata en vez de vender A, vendo B, pero al final la plata termina yendo para la misma empresa. Y ya un poco en temas de preferencia. Una 360 puede darte otras cosas que una cámara tradicional no te va a dar y mucho menos te va a dar un teléfono. Entonces, ¿las cámaras de acción tradicionales van a ser reemplazadas por los teléfonos? Yo la verdad creo que las cámaras 360 no van a desaparecer. Los teléfonos no son la competencia ni siquiera de las cámaras de acción, ni las marcas de cámaras de acción ven a los teléfonos como una competencia real y directa, ni los fabricantes de teléfonos ven a las cámaras de acción como un competidor directo de mercado. Realmente la competencia, si se quiere llamar así, porque creo que no es competencia porque al final son los mismos con los mismos, es entre las cámaras 360 y las cámaras tradicionales. Ya dependerá un poco más de los gustos y el uso que le vaya a dar cada uno, pero lo que les decía hace un rato, sigue siendo plata para el mismo bolso, porque las marcas siguen siendo exactamente las mismas las que producen las tradicionales que las 360. Yo lo que siempre les he dicho y que lo he repetido mucho, especialmente haciendo los vlogs, es que se pueden combinar las cosas. Esta cámara de acción, que es una DJI Action 4, la utilizo para grabar la gran mayoría del material de los vlogs, los pasos en cámara y ese tipo de cuestiones e incluso algunos apoyos. Y como no tienes un óptico, utilizo la cámara del teléfono para esos apoyos que están muy lejos, están muy distantes o requieren un zoom. Esta simplemente es mi opinión y mi modo de ver de que todo va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando, pero va a convivir en paz y no estamos mezclando peras con manzanas. Pero si tú tienes una opinión distinta, déjamelo saber también en los comentarios y podemos debatirlo también, porque la opinión de este usuario que llegó en un comentario en un video que no tenía mucho que ver con esto me pareció interesante y por eso quise hacer este video. Así que si te gustó, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo.